Hola criptoamigos, soy Juan Rodríguez. El precio de Bitcoin el día de hoy se mueve entre el rango de los 26.300 a los 27.100 dólares. Hablábamos en el video anterior que era muy importante ver cómo cerraba la semana el precio de Bitcoin para saber si se había roto la tendencia alcista o si era una oportunidad de compra, que era lo que señalaban algunos indicadores de la cadena. Al final de este video les voy a mostrar mi posicionamiento al respecto, pero antes de ello vamos a hablar de una noticia que recientemente ha salido y es en torno al ETF en spot propuesto por BlackRock. Allí hay que tener en cuenta qué pasó con el oro cuando se listó por primera vez en un ETF de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que le puede pasar a Bitcoin, por supuesto? Ahora, ver ese impacto en el precio nos permite proyectar una apreciación de Bitcoin a largo plazo. Pero en este video también vamos a hablar del corto plazo, de cómo siguen las noticias en torno a Binance y a Coinbase, los servicios que en este momento tienen un poco de presión bajista sobre el precio de Bitcoin. Y por supuesto, ¿qué nos dice los pools de liquidación? Y ojo, los contratos de opciones que se cierran al corto plazo, que están gritando algunos precios y veremos finalmente si se dan o no. Vamos a ello. Entonces, ha finalizado la semana número 25 del año, en donde vimos el precio más alto en los 26.700 y el precio más bajo en los 24.700 dólares. Veníamos hablando en el video anterior que desde el lado de la cadena y desde el lado técnico veíamos una amenaza a la tendencia. Decíamos que si el fin de semana, ayer domingo, no volvíamos a recuperar esta zona de los 26.000, 26.200, pues iba a haber un cambio de tendencia. De lo contrario, era una oportunidad para comprar. Y teniendo en cuenta el cierre, pues vemos que por ahora se sostiene la tendencia alcista y en lo personal yo me vengo ubicando que esto es una oportunidad para comprar Bitcoin. Y al final del video les voy a demostrar eso con mi posicionamiento. Pero bueno, desde el lado técnico vemos que la línea tendencial del precio de Bitcoin también se respetó y el precio semanal cerró arriba en una buena zona que nos permite inferir que esto ha sido un momento de oportunidad. Ojo que esta semana desde el lado macro puede que nos dé nuevamente rangos abajo de los 26.000 dólares, ya lo vamos a hablar. Por otro lado, la noticia positiva en torno al precio de Bitcoin es que esta semana BlackRock, el administrador de fondos más grande a nivel mundial, gestiona alrededor de 10 trillones de dólares. Bueno, ha presentado un ETF de Bitcoin al contado en spot. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿O por qué es tan importante? Porque permite que las instituciones adquieran de una forma más fácil a Bitcoin. Y en este caso sí es literalmente que lo tengan que comprar, porque al momento ya existían ETFs de Bitcoin, pero en futuros. Es decir, esos ETF no compraban directamente las fracciones o las unidades de Bitcoin. En este caso, este ETF sí permitiría la compra institucional de Bitcoin, por lo cual esto es una noticia muy alcista para el precio. ¿Y por qué? Si algunos dirán, bueno, ya hemos conocido que otras firmas importantes como estas que estamos observando acá han presentado propuestas de ETF en spot y se las han negado. Inclusive por aquí el fondo de Cathie Wood también se lo negaron. Y el por qué es que ya sabemos que BlackRock, en este caso, hacer el fondo con más capital a nivel mundial y que adicional a eso, de los ETF que ha presentado, bueno, simplemente solo le han negado uno. Por ende, la posibilidad de que este ETF en spot sí lo aprueben, pues es bastante alta. Ahora, hay que decir que para la aprobación de este ETF se cuenta con una fecha máxima de 240 días, pero puede ser autorizado con anticipación. Ojo porque la noticia es alcista, pero todo depende si se autoriza, si se da de alta
Y 2, en qué temporalidad de tiempo. Ahora, los números y la perspectiva en torno a ese ETF que tenemos que tener claros son estos. El primer ETF autorizado en los Estados Unidos en la Bolsa de Nueva York ocurrió para el oro en noviembre de 2004. En ese momento, el tamaño del mercado del oro era de $1 billón. Una vez se autorizó ese ETF, pues vemos cómo aquí con la línea azul nos representa que el precio del oro se fue al alza. Pero esto inclusive no fue en los siguientes meses, sino que ocurrió de forma masiva durante varios años. Es más, durante los siguientes 10 años de forma importante. En la actualidad, el mercado del oro gestiona algo así como unos $13 billones. Y aquí hay que decir que incluso antes de este ETF de 2004, pues ya había un ETF autorizado del oro, pero era en Canadá, en 1961. Una coincidencia porque el primer ETF de Bitcoin se autorizó en el 2020 y también fue en Canadá. Ahora, la pregunta del millón es ¿cuánto dinero va a haber en 10 años en Bitcoin? En este momento hay alrededor de $500 mil millones. Con que hagamos un por 10, igual que lo hizo el oro, en los siguientes 10 años, y aquí existan $5 billones en Bitcoin, pues adivina dónde va a estar el precio de Bitcoin. Es matemática. Déjamelo en los comentarios del video. Y te digo algo más. En este momento no hay muchos activos que tengan más de $1 billón. Aquí se ve con la T porque son trillones, números americanos, pero de este lado del mundo son billones. Vemos que Bitcoin se encuentra en el lugar número 13 por capitalización con esos $513 mil millones. Y el activo que más tiene dinero, pues es el oro con alrededor de esos $13 billones. Teniendo en cuenta lo anterior, la pregunta aquí es si estás preparado para los próximos 10 años en Bitcoin. Y aquí me refiero es desde el lado especulativo, en torno a tus tenencias. Recuerden que Bitcoin durante los últimos 10 años ha sido el mejor activo con el mejor desempeño, con un retorno de más del 25,000%. El segundo activo es la acción de Nvidia y el tercero es la acción de Tesla. Y el resto como lo están observando. Ahora, ustedes recordarán que yo tengo una estrategia de mis tenencias en Bitcoin en donde la cuarta bolsa yo he dicho que no la pienso tocar al menos en una década. ¿Y qué es ese dinero protector? Y lo llamo así por las cualidades que tiene Bitcoin como dinero, como propiedad privada. Pero adicionalmente a eso, pues estos dos Bitcoin que observan acá también corresponden a una especulación. Y es que puede ser que a BlackRock no le autoricen el ETF, pero tarde o temprano lo van a hacer. Y en lo personal me estoy preparando para ese momento con la parte de Bitcoin que corresponde. Tengo otras bolsas de Bitcoin que ya las administro de forma más cercana, pero es siempre importante tener la perspectiva de largo plazo. Y como sé que muchos priorizan el corto plazo ante el largo plazo, y me refiero principalmente a Bitcoin, les voy a recordar esta historia. En octubre de 2020 apenas habían 8 empresas, 8 instituciones que tenían en sus balances unidades de Bitcoin. A día de hoy, pues mire todas las empresas públicas que tienen Bitcoin, las privadas, los gobiernos y los fondos de inversión. En total gestionan más de 1.600.000 Bitcoin. Ustedes recordarán que principalmente esas instituciones llegaron a finales de 2020 o más bien principios de 2021. Por aquí, alrededor de los $30,000 compraba MicroStrategy, compraba Tesla, Jack Dorsey y otros. Aquí abajo vemos cómo han ido avanzando sus tenencias en Bitcoin. Pero ojo, que lo que ocurre es que un ETF amplía la gama institucional en torno al dinero de Wall Street que puede potencialmente ingresar. Por ende, para el precio va a ser muy bueno en torno a los próximos 10 años. Ya hablaremos en torno a cosas más filosóficas, como por ejemplo, ¿quién va a tener esos Bitcoin? De momento sería Coinbase, por ende, los inversionistas no los van a tener. Pierden una de las propiedades más grandes que tiene Bitcoin, que es la autocustodia.
conservar la propiedad privada ante los estados. Pero bueno, eso es lo que buscan los inversionistas y no hay nada que hacerle. Lo importante es que tú tengas claro que tus Bitcoin que están a largo plazo deben estar en una cartera donde tú controles esa custodia. Por lo tanto, mi perspectiva del precio de Bitcoin al mediano plazo sigue siendo la misma. 2023 es un año de recuperación, pero a medida que nos acerquemos al halving, veremos cosas interesantes. Y después del halving, sigo esperando esa apreciación como ha ocurrido en los anteriores ciclos, la cual algunos critican, pero por ahora sigue en línea y de la misma forma que lo presumía para 2020-2021, bueno, así mismo lo espero en 2024-2025. Ojo, recuerde que son 240 días la fecha máxima para que se dé una respuesta en torno a ese ETF. Quedan alrededor de 312 días para el próximo halving de Bitcoin. Tal vez, si dan la autorización, lo conozcamos en los primeros meses de 2024. Espero que estén haciendo la tarea para lo que se nos viene. Por otro lado, miremos el precio de Bitcoin a corto plazo y aquí en el momento nos tenemos que referir a qué pasa con la salud de los servicios de la industria, principalmente en torno a Binance y Coinbase. ¿Cómo siguen las cosas? Bueno, relativamente mal. ¿Por qué siguen ejerciendo presión bajista entre comillas? Primero, en el Reino Unido, a Binance le retiran una licencia para realizar actividades reguladas en ese país, en el Reino Unido. Aparte de ello, en Países Bajos le toca salir por no obtener la aprobación regulatoria. Y aquí con estos dos titulares, pues simplemente les digo una cosa, lo que hace los Estados Unidos tiene repercusión en sus aliados, sobre todo en muchos países alrededor del mundo, y seguramente esa legislación en torno a securities, a criptomonedas, a servicios, la copien otros países. Esto simplemente es una muestra de ello. Aparte, por allá hay unas investigaciones en Francia que algunos tratan de bajarle el tono, pero que son relativamente preocupantes. Por el lado medio bueno, digámoslo así, y lo más relevante es que Binance y la SEC han llegado a un acuerdo en torno al manejo de los fondos de los clientes. Y ojo, porque es que días antes la SEC había pedido al juez congelar esos fondos. Bueno, afortunadamente, desde mi perspectiva, se llega a un acuerdo donde inclusive a Binance le toca repatriar, mover otra vez fondos a los Estados Unidos. Y bueno, esto es bueno para los usuarios, no tan bien para las cuentas de Binance. A lo anterior le podemos sumar que, por ejemplo, este intercambio BAC recientemente ha deslistado también a ADA, Matic y Solana. Días antes lo había hecho con Algorand de Centralized y eso en torno a la demanda de la SEC contra Bittrex. Ojo que ya por allí han pasado Kraken, Gemini y otros. De momento, este intercambio solo ofrece estas criptos. Veremos cómo evoluciona esto. Para muchos, este momento es de oportunidad y hay que decirlo que desde la parte especulativa lo es. Yo he criticado a la shitcoin, a muchas criptomonedas, pero desde el lado especulativo, la última semana nos ha dejado claro que sí, momento de oportunidad. Pero esa oportunidad hay que verla a dónde la estás tasando. Porque si piensas comprar ahora y vender antes que salga la regulación, si es que tienes acceso a buena información, estaría bien. Otros dicen ya más a mediano plazo, bueno, cuidado con lo que se denomine security, porque en el momento que se deslisten esas criptomonedas de Coinbase y de Binance Estados Unidos, van a sufrir más aún en precio. En lo personal, yo soy claro, yo tengo un portafolio también especulativo, así como tengo Bitcoin únicamente por filosofía, por dinero duro, bueno, también tengo un portafolio especulativo. Y ese la mayoría lo cubre Bitcoin. Un 10% se lo dejo a Ether, sabiendo lo que es Ether, conociendo sus riesgos, la centralización, su preventa privada como equity, todo lo demás que incluso puede ser denominado security, pero me arriesgo. Y un 10% en lo que denomino otras criptomonedas
o shitcoin. Esto es dinero que yo me puedo permitir perder. Yo sé que, como lo he dicho, en 50 años Bitcoin va a estar allí. Lo que no sé es cuál va a ser su precio. Y lo que hablaba en la primera parte de este video, pues tiene algunas respuestas al respecto. Quien no quiera dolores de cabeza, concéntrese solo en Bitcoin y listo. Y finalizo el video con dos cosas. La primera, evidenciando que donde coloco mis palabras, pues coloco mis operaciones. En este momento aquí en QuantFury tengo un largo por $1,000 que lo he llevado a promediar en los $25,800. Obviamente, si lo cerrase, bueno, aquí tendría unas ganancias no muy grandes de $39. Pero esta es una posición que yo les he dicho que vengo armando a largo plazo. Esta es la misma posición que sí voy a incrementar, pero es la que tengo para demostrar cuántas tarifas me he ahorrado colocando este largo en QuantFury. Recuerde que allí no cobran tasas. Pero antes de demostrarlo, pues simplemente les digo, quien sea alcista y sobre todo vea el largo plazo, debería descargarse esta aplicación y colocar un largo en la medida de sus posibilidades. Ojo, esto no está apalancado. Aquí en QuantFury pueden venir a colocar posiciones sin apalancamiento, es decir, sin pedir dinero prestado. Pero quien realmente sea alcista en Bitcoin debería tener una posición aquí por meses. ¿Desde cuándo tengo esto yo acá? Si me voy al historial de trading, allí podemos observar que esta operación la iniciaba el 5 de abril, más de hace 2 meses en la zona de los $28,000. Lo que pasa, el precio ha ido bajando, yo simplemente he ido promediando, colocando y retirando capital. Mi precio de entrada hoy en los 25,800 y como pueden observar que lo más interesante, pues fíjese que me ha ahorrado casi $40 en comisiones. Esto es lo que te hubiese cobrado un intercambio estos más de 2 meses. Por eso, utilizar herramientas que no te presionen para cerrar las operaciones, para los que vamos a largo, mediano plazo, pues es una herramienta muy importante y lo hago muy evidente. Y lo segundo es mirar qué nos dicen las herramientas de corto plazo. Por ejemplo, aquí, los pools de liquidaciones, vemos que el precio de Bitcoin ha aprovechado las noticias, o más bien los bots de alta frecuencia, los market makers, usaron esas noticias para llegar a las zonas de liquidez marcadas en rojo, donde liquidaron varios traders. Recientemente, ese punto importante de los 25,200 y más abajo aquí en los $24,800. Veremos qué pasa con estas zonas de más abajo que se han marcado en los 24,700, $24,600. Pero aquí yo tengo un apunte importante. El primero, que se ha mostrado demanda de forma significativa, es decir, compra al contado, compra en spot. Una vez se baja esos rangos, vemos cómo el precio reacciona en buena forma al alza. Lo mismo sucedía aquí en la zona de los 25,300. Vemos que en general se marca un piso desde esta perspectiva. Ahora, en torno a estos pools de liquidez más bajos, pues decir, uno, no son relativamente muy grandes y dos, pues aquí lo que yo diría es mirar qué podemos esperar hacia fin de semana y lo que es fin de mes. Vemos que los contratos de opciones para el 23 de junio, los que expiran el viernes, tienen su precio máximo valor en los $26,000. Si vemos los del 30 de junio, bueno, tienen su precio máximo valor en los $20,500 con un interés abierto de los casi 133,000 Bitcoin en teoría. Ojo que esto es más direccional, pero ya sabemos que los market makers van a empujar por llevar el precio acá. Que lo logren es diferente, pero va a haber una intención y eso depende obviamente de las noticias que veamos a corto plazo. Y ojo, tengan en cuenta, por ejemplo, perspectiva a mediano plazo, los del 28 de julio, ¿hacia dónde están jalando? Los $27,000. Esto es importante, todavía tienen un interés de 40,000 Bitcoin, pero ver dirección en torno a estos contratos es muy importante, sobre todo para quienes miran a Bitcoin en el corto plazo. Amigos, espero que esta información les haya servido. Si fue así, por favor, manita arriba, replícala y los espero en un próximo video.